Un evento que hemos creado junto a él, que se llama El Sábado que amó a Colombia. Quiero contarles un poco sobre Juan Camilo Rincón. Él es periodista, escritor e investigador literario y cultural. Ha publicado manuales, métodos y regresos. Ser colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia, Viaje al corazón de Cortázar y Nuestra memoria es para siempre. Libros que muy seguramente tenemos disponibles acá en la mesa que han organizado nuestros libreros. Les continúo contando que Juan Camilo ha sido invitado a charlas y ferias internacionales de libros en Cali, en Bogotá, en Guayaquil, en Pachuca. Su trabajo ha sido reseñado en Casa de las Américas y Variaciones Borges. Ha sido entre sus galardones, fue ganador de becas de IDARTES, Mi Cultura, Fonca de México, el gobierno argentino. Además ha escogido como una de las mejores crónicas del tiempo en 2014. Además es colaborador de medios nacionales y extranjeros, seguramente ustedes lo han escuchado en algunas otras conferencias, la última en la Feria del Libro. Muchísimas gracias, Juan Camilo, y pues te dejo ya con nuestro público y con nuestro evento. Buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Voy a manejar un tema que me llama mucho la atención, porque es un personaje que todos admiramos mucho, que es Ernesto Sábato. Siempre lo hemos leído y siempre nos ha marcado un poco. Una parte de esta conferencia es gracias al gobierno argentino, que me dio una beca para hacer una investigación y hablar sobre la relación entre Colombia y Sábato. Y estuve allá en Argentina, puedo hacer la investigación, entonces les voy a contar un poco de las cosas que encontramos allá. Pero arranquemos desde el primer punto. Hagamos una contextualización pequeña de quién es Sábato, ¿no? Porque siempre es bueno traer al escritor aquí con nosotros. Bueno, sabemos que nació en 1911 en Rojas, Argentina. Él no comenzó teniendo una relación directa con la literatura. Él era físico y era un gran representante del pensamiento comunista argentino en sus primeros años, pero comenzó a dudar, y esas dudas en su juventud generaron ciertos sufrimientos y angustias que los del Partido Comunista se dieron cuenta en Argentina y decidieron apoyarlo y darle un viaje para que fuera en esa época a la URSS y conociera la URSS y conociera el movimiento desde la fuente, desde la Rusia comunista. Pero él en la mitad del viaje dice que no y se baja del avión y se queda en París. Él es físico, su gran labor en la vida fue ser físico en sus primeros años. Cuando lo hemos leído y vemos algunos ensayos nos damos cuenta que él tiene un gran amor por las matemáticas y un gran amor por la física. Incluso el primer texto publicado que se encuentra de él es un tema sobre la refracción de daños, que es algo rarísimo. Es un texto que es un panfletico chiquito de 2 hojas que se regalaba en Buenos Aires. Bueno, al quedarse en París, era la época del París donde estaban grandes intelectuales, ¿no? Estaba el desarrollo del surrealismo. Él por las noches iba a los bares y se encontraba con todos los surrealistas y discutía con ellos y hablaba. Estaban los grandes intelectuales y maestros franceses de ese tiempo, y también los latinoamericanos que iban a París para tener un contacto directo con el pensamiento del centro del mundo en ese tiempo intelectual que era París. Digamos, podemos pensar en Diego Rivera, que cuando comenzó a pintar sus primeros años en la época de París, tuvo unas noches de licor y cosas interesantes en París. Y por los días trabajaba en el laboratorio de Marie Curie, que es algo muy loco, uno no sabe eso, pero sí era directamente lo que pasaba. Y poco a poco se comenzó a dar cuenta, comenzó a desencantarse un poco el tema de la ciencia tan perfecta, el tema de los números, todo comienza a ser
tan estricto que a él no le parecía y él sentía un vacío. Poco a poco iba por las noches y en esas parrandas que pasaban de 2 o 3 noches y después llegar engollavísimo a su trabajo con Guri, siempre había una gran desazón. Esa gran desazón va a acompañar a Sábato durante muchos años y lo vamos a ver en su literatura. Luego, tiempo después, en París comienza a escribir un poco y saca y escribe un texto que se llama La Fuente Muda. Todos decimos, yo nunca había escuchado esa novela. Pues él, en un ataque de rabia y locura, esas rabias que le daban a él, le prendió fuego y la destruyó. Y fue terrible porque fue una gran pérdida literaria para todos nosotros. Luego siguió con el tema de las matemáticas, pero ya hermano se sentía tranquilo, incómodo y decide volver a Argentina y acercarse a la literatura, estar más cerca de ella y volver al tema de la literatura. Y vuelve a una Argentina distinta, una Argentina la cual está desarrollando un pensamiento intelectual bastante grande. Cuando ustedes piensan en literatura latinoamericana, tienen que pensar que las revistas fueron fundamentales. Como la revista Mito fue en los años 50 en Colombia, como Orígenes fue muy importante en Cuba, porque le permitió a esos intelectuales que estaban comenzando, que estaban sacando sus primeros textos para publicar y comenzaron a hacerse conocidos en toda Latinoamérica. La revista Sur fue un bastión del conocimiento literario. ¿Quién conocemos de la revista Sur? Pues sabemos que Victoria y Silvino Campo, la familia Campo, los grandes maestros, fueron los grandes líderes que movieron esa revista. Pero Silvina tenía un esposo que era Adolfo Bioy Casares, que estaba en esa revista y trabajaba ahí. Y él tenía un amigo muy interesante que se llamaba Jorge Luis Borges, que también publicaba en esa revista. Pues en esa revista también publicó Ernesto Sábato y comenzó a sacar algunas cositas de literatura. Comenzó a alejarse un poco del tema de la ciencia y comienza a acercarse a la literatura. Y en 1941, entre esas revisticas que iban saliendo en ese tiempo en Buenos Aires, que van a ser muy importantes, publicó un artículo sobre la invención de Morel. No sé si la conocen, es una gran novela de Bioy Casares, que es profundamente bella, que el prólogo se lo hace Jorge Luis Borges, que además tiene que ver con un tema de ciencia ficción y cosas. Entonces ese tema le pareció muy interesante a Sábato y hizo un análisis al respecto. Pues muy loco, porque 2 o 3 años después él comienza a escribir un ensayo que es muy conocido, que es muy bonito, que es su primer ensayo fuerte en temas literarios, que se llama El Universo. Con él gana un premio y uno de los jurados es Bioy Casares. Y no se conocían entre el uno y el otro, pero lo interesante fue que eso estaba pasando. Siempre, así sea de una forma directa o indirecta, la literatura argentina, entre las personas que estaban en ese tiempo en Argentina, se daban la mano. No piensen que eran solo argentinos los que estaban en la Argentina. Digamos, estaba el gran intelectual como Pedro Enrique Sureña, que es este dominicano que hace uno de los grandes análisis sobre Grecia, que si uno quiere conocer sobre Grecia desde un punto de vista latinoamericano, tiene que conocer a Pedro Enrique Sureña. O estaba como embajador en Argentina, embajador mexicano en Argentina, un señor que es maravilloso, que es Alfonso Reyes. Los fines de semana, Alfonso Reyes en su casa recibía a Borges para almorzar. Siempre se reunían en el almuerzo de invierno para discutir de literatura y de arte. Era algo maravilloso. Y esos eran los intelectuales que siempre estaban ahí. Luego, gracias a Sur, publica su primera novela, El Tumba. Hablando con la nieta me contaba que Victoria Ocampo le dice: yo no tengo el dinero para publicar, pero te presto el sello para que lo hagas. Entonces Sábato tuvo que reunir dinero de todos lados para poder pagar la publicación de esa novela, de esa gran novela maravillosa, ¿no? Entonces, ¿qué es esa novela? Es la historia de Juan Pablo Castel y ese asesinato terrible. Y ahí comenzamos a ver ciertas cosas oscuras de historias que van a aparecer más adelante. No sé si recuerdan que
que el esposo de María era un hombre ciego, se llamaba Allende. Y comienzan a aparecer sesgos de esa imagen, la persona ciega. Ya después les contaré por qué estábamos hablando de él. Después en 1951 publica otro ensayo muy interesante que se llama Hombres y engranajes, y después llega años después, muchos años después, su segunda novela con la que va a romper la estructura de las cosas, que es Sobre héroes y tumbas. Para mí es una novela de infancia porque yo la leí cuando era muy joven y conocer ese personaje, Alejandra Vidal Olmos, aquella mujer hermosa, joven, de la que se enamora Martín profundamente, y que es el personaje principal de 3 de los 4 capítulos de Sobre héroes y tumbas, y que tiene esa belleza rarísima argentina que es como la maga, no sé cómo decirlo. Es esa mujer que siempre nos va a encantar a cierta edad de la vida. Bueno, entonces esta novela tiene una fuerza grandísima y es reconocida como una de las grandes novelas de la literatura latinoamericana. Miren el año en que es publicada, 1961. Piensen en esa década. ¿Qué se publica en esa década? En Europa, muy lejos de ahí, se está publicando. Unos meses antes se publicó La región más transparente, unos años antes se publicó La región más transparente, unos años después se publica La muerte de Artemio Cruz por Fuentes, los dos. 2 años después se publica Rayuela y 4 años después se publica 100 años de soledad. Es la década de la creación literaria de las grandes novelas latinoamericanas, ¿no? Es cuando vienen esas grandes novelas que rompen la estructura del pensamiento occidental. Que cuando Francia, cuando Estados Unidos comienzan a ver de otra forma Latinoamérica literariamente y se dan cuenta que hay unos grandes escritores. Bueno, después, en 1974 publica su trilogía. Bueno, hablemos de Sobre héroes y tumbas en el tercer capítulo. Se llama El informe sobre ciegos, que es un manuscrito que hace el papá de Alejandra, que lo guarda profundamente y que ya lo encuentra y que descubrimos que el mundo lo maneja un poder oscuro detrás de todo el poder claro que vemos de frente. Es la secta de los ciegos. Esa secta de los ciegos que de cierta forma está controlando el poder en todo el mundo, y especialmente en Argentina. Y el papá de Alejandra se da cuenta de todo eso y comienza a descubrir la verdad, hasta que en un punto le pasa algo que no les voy a contar porque termina la novela, pero es algo muy importante y profundo. Y es uno de los grandes textos. Este capítulo es increíble. Y en ese capítulo, les voy a dar una historia escondida, habla que Allende, el esposo de María, hacía parte de la secta de los ciegos, y que él había sido una parte del complot para engañar a Juan Pablo Castillo a que cometiera el asesinato. Entonces comenzamos a darnos cuenta que esto comienza a conectarse, y que su primera novela y su segunda novela comienzan a conectarse, y de pronto llegamos a 1974 y aparece Adán el Exterminador. Y muchas historias que nos quedaron sin contar en Sobre héroes y tumbas, anécdotas pequeñas, aparecen ahí. Noches que no cuentan sobre Alejandra y Martín. ¿Qué pasaba con ellos? La primera vez que Martín le dice te amo a ella, de frente, y ella le responde que también lo ama. Que es algo que nos falta sobre héroes y tumbas, ¿no? Entonces, esas historias están ahí. Además, otras historias que van a aparecer que están pegadas al concepto del contexto, de aquel contexto de una Argentina que comienza a oscurecerse políticamente en el tema de las dictaduras, ¿no? Que comienza a haber una mano fuerte y violenta en esos años. Después llega la dictadura de estos señores terribles, y Videla hace esta cantidad de desapariciones, comienzan a haber esta cantidad de muertos, comienzan a no existir las torturas, las violaciones de derechos humanos. Y en 1983, un año después de que nací, llega la democracia de Argentina. Entonces, Sábato, aunque ustedes no lo crean, les voy a contar una historia. Sábato, cuando llegó Videla lo invita a almorzar a la
la Casa Rosada. Pero Videla en ese momento no se sabía lo grave y terrible que era. Y el almuerzo fue con Borges. Y una foto de los tres hablando. Después Sábato se desconecta totalmente de eso. Borges, de cierta forma, firma la carta de los desaparecidos. Y hay una separación directa del tema intelectual con esas dictaduras. Y Sábato se vuelve el abanderado en la investigación de qué pasó en ese tiempo. ¿Cuántos fueron los desaparecidos? ¿Qué pasó con los muertos? ¿Dónde están los hijos de los desaparecidos? Todo eso. Y él escribe un libro que se llama Nunca Más. El concepto de eso de perdón y olvido, ¿sí? de perdonar pero nunca olvidar, es un concepto que nace en esa época. Y él lo fundamenta y lo pelea y lo discute, y él se hace un representante político desde la literatura. Y es algo muy interesante. Y en 1984 gana uno de los premios más reconocidos en temas de lengua española, que es el premio de Miguel Cervantes, que se lo gana en el 84. Bueno, ya sabemos que es Sábato, hicimos un recorrido interesante, pero vinimos a saber qué tiene que ver Sábato con Colombia, qué pasó. Entonces, hablemos de Sábato y Colombia. Sábato vino 2 veces a Colombia. La primera visita fue en 1969. ¿Pero quién trae a Sábato? Es algo muy interesante porque ya se había publicado sobre Héroes y Tomás. Y este concepto sobre los ciegos y la cantidad de ideas que hay escondidas en ese informe sobre ciegos, a los estudiantes de ese tiempo les pareció maravilloso. Y les llamaba mucho la atención, y el tema revolucionario fue muy fuerte. El público que leía Sábato en Colombia era distinto al que leía Borges. Borges es traído 5 años antes por un grupo de intelectuales de Bogotá que estaban alrededor de la revistamiento de HJCK. Gutiérrez Girardot, Pedro Gómez Valderrama, Fernando Charrilari. Eran unos intelectuales distintos a los estudiantes que traían Sábato, porque eran 2 grupos distintos que eran los que lo leían. Entonces, en 1969 lo traen para el Festival Latinoamericano de Teatro Universitario de Manizales. Yo no sé si ustedes han escuchado de ese festival, pero les voy a contar. Un año antes vino un señor que se llama Neftalí Reyes, que es Pablo Neruda. De tiempo no había ganado el Nobel, y vino con su amigo guatemalteco Miguel Ángel Asturias, en el 68, como jurados. Yo no sé si se acuerdan de esta historia en que llegan todos los medios de comunicación al hotel y está saliendo Pablo Neruda con Matilde y le preguntan sobre 100 años de soledad, y él dice: es la gran obra de la literatura latinoamericana, de la lengua hispanoamericana, después del Quijote. Y cuando entra al hotel, llega al cuarto y le dice a Matilde: búscame esa novela ya, para saber en qué me he metido, porque no la había leído. Es algo muy loco. Esa historia la cuenta Gabo unos años después. Bueno, imagínense el nivel de los jurados del Festival de Teatro. Y el siguiente año, el 69, viene nuestro querido Sábato. ¿Quién lo trae? Lo trae él. Recuerden que el tema de los aviones a Bogotá era un complique. Cuando uno, en 1940, Guimarães Rosa hace un viaje, que es el gran escritor brasileño del gran sector Veredas, viene a Bogotá porque trabaja en la embajada de Brasil en Colombia, y hace un viaje de Río de Janeiro, de Lima a Bogotá, y cuando llegó a Bogotá decía que el avión era terrible. Claro, el tema de la aviación era durísima en ese tiempo. Y él llega y le da solo chica y se muere. Él llama a Bogotá la cárcel de los Andes, porque en ese tiempo el tema de los aviones era complicadísimo. Entonces él no podía llegar directamente a Manizales, él tenía que parar en Bogotá. Bueno, eso pasa todavía. Y en Bogotá dijo: yo voy a llegar 2 días antes y voy a hacer unos recorridos y voy a conocer. Aquí lo recibe un escritor que aún sigue vivo, que se llama Roberto Burgos Cantón. Y lo recibe el hermano de Gabriel García Márquez, Ejido,
yo siempre me confundí, Eligio García Márquez. Entonces, llegan al aeropuerto y le dicen, no, el vuelo todavía no puede salir hoy porque hay mucha lluvia, tiene que esperar hasta mañana. Entonces les dice, yo quiero conocer la Quinta de Bolívar, porque yo soy un gran amante de Bolívar. Cuando yo llegué a Santos Lugares, una parte de la biblioteca, una gran parte de la biblioteca es sobre Bolívar. Él era un gran amante de Bolívar. Yo sé que ustedes están pensando, pero en Sobre Héroes y Tumbas él no habla muy bien sobre Bolívar. Y yo digo que sí, sino que siempre hay esa gran discusión entre San Martín y Bolívar, quién fue el gran líder de la independencia en Latinoamérica. Recuerden la discusión en Guayaquil, que ellos dos se encuentran y se unen los dos ejércitos para liberar el Perú del Alto Perú. Y que San Martín decide volverse y le deja a los soldados a Bolívar para terminar la independencia. Entonces, en ese encuentro en Guayaquil hay una referencia en Sobre Héroes y Tumbas. Y él era un gran amante, y bueno, fue al otro día y el vuelo no podía salir por temas de clima, entonces fue al Museo del Oro. Y al tercer día, por fin, pudo coger el avión. Cuando coge el avión, comienza a andar lentamente en el avión, y el avión eran aviones de esos pequeños, motonetas, y tenían que, para coger altura, tenían que subir dando vueltas. Pues en esas subidas, el avión comenzó a temblar, y en un momento comenzó a caerse. Entre ellos estaba Roberto López Cantor, que hablando con él me decía que con ese chiste negro del sábado se cogió de los dos lados de la silla y dijo: todo destino en Argentina es morir calcinado en un avión en Colombia. Como pensando en Gardel, ¿no? Pues claro, pobre, se echó un susto. La verdad, yo no creo que haya sido tan estoico de decir todo eso, pero el mito existe en eso. Entonces llega a Manizales, es jurado de las obras de teatro, y yo no sé por qué le ofrecieron comida de mar. Piensen ustedes, Manizales, tan lejos del mar que está. O sea, imagínense cuánto duró esa comida de mar en llegar en ese tiempo. Pues se intoxicó y estuvo varios días en el hospital. No, es una locura. Pero es algo muy loco porque cuando él tiene visiones rarísimas y esas visiones lo ayudan, él dice que las utiliza para escribir algunos textos de Abad del Exterminador. Y cuando sale, él caminando los últimos días por Manizales, se encuentra con una mujer hermosa. Y él dice: yo vi en Colombia la representación de Alejandra Vidal de Olmos físicamente. Y fue en Manizales. Es algo rarísimo entre las historias que encuentra. Esa foto que ven ahí, yo la tomé en la casa de Santos Lugares. Me permitieron meterme a los archivos de Sábado y encontré ese papelito negro que dice el Festival Latinoamericano de Teatro Universitario, Manizales, 1969. Entonces es algo muy bonito y lo puse encima de eso que dice los grandes del tango. ¿Por qué los grandes del tango? No sé si sabían, bueno, los que han leído Abad del Exterminador se dan cuenta que uno de los personajes es Astor Piazzolla. Astor Piazzolla musicaliza la introducción de Sobre Héroes y Tumbas. Y además también musicaliza poemas y un cuento de Borges, ¿no? El gran revolucionario. Entonces eso lo tiene pegado en el escritorio donde él pasaba todos los días a máquina todos sus artículos. Está esa imagen. Entonces me senté en el escritorio de él y puse ese papelito y tomé la foto. Bueno, dentro de la primera visita y la segunda visita pasaron cosas rarísimas. Y pues ustedes vienen a escuchar cosas distintas de lo que se puede encontrar. Esta información casi no se encuentra sobre la relación de Sábato en Colombia. Algunos cuentan pedazos, pero no hay como una conexión completa. Yo saqué un texto hace como 3 años en España al respecto de esto, pero aquí les voy a contar cosas que no están en el texto. Digamos, aquí dice: para Matilde Espinosa. Miren, esa es la firma de Sábato. Ese es yo me encontré al hijo de ella que se llama Guillermo. Matilde Espinosa es una gran poeta colombiana, de esas que este país ha olvidado. Y porque yo no sé por qué a las mujeres
en la literatura, ese es un tema que tenemos que recuperar, y ella era una grande. Ella ayudó muchísimo en la época de las estrellas son negras a Amor, ayúdame. Estrellas son negras. Arnoldo Palacios. Cuando Arnoldo Palacios estaba súper enfermo y ni siquiera tenía para para poderse caminar porque él tuvo polio, ella fue de las primeras personas que la ayudó acá. Recuerden que Arnoldo Palacios, las estrellas son negras, se le queman en el 9 de abril del 48, él tiene que volver a reescribir. Y hablando con Guillermo, que era el nieto de ella, cuando él estaba muy enfermo antes de morir, me dijo que si yo le quería comprar los libros de la mamá, de la abuela. Yo le dije, listo. Y entre los libros que le compré estaba este, con la firma de Ernesto Sábato. Y lo otro es otro libro que encontré. Este señor se llama Ricardo Martín. La verdad yo no lo conozco. Pero se ganó un premio Losada de novela, muy importante en Argentina, y él estaba en un curso de literatura con Bel Casares con Sábato. Entonces cuando se ganó el premio y lo publicaron en Losada, en los años 70 se mandaba el libro a las personas que hacían las reseñas en toda Latinoamérica para que hablaran sobre el libro, para que la gente los comprara. Entonces, este señor, Ricardo Martín, se comunica con un señor llamado Rogelio Chavarría, el gran poeta Rogelio Chavarría, el gran maestro de la literatura en poesía. Tiene un libro que va publicando varias veces y lo va volviendo más bonito, ¿no? Es muy chévere. Él hacía las reseñas en El Tiempo. Entonces aquí le escribió: estimado señor, Ernesto Sábato me sugirió que le envíe a usted mi novela Los ojos y la boca, la que les acabo de mostrar. Por lo tanto, mi editor, Editorial Losada, le hará llegar a la brevedad un ejemplar de la misma y unas líneas de Sábato. Desde ya, muchas gracias por la atención y pueda presentarle a mi libro. Cordialmente, Ricardo. Y miren el texto. Les ruego que lea este libro, mi querido Chavarría, Ernesto Sábato. Bueno, quería soltarles el par de perlas bonitas que encontré por ahí, ¿no? Listo, sigamos. Segunda visita, 1984. Ya había escrito a el exterminador. Ya había pasado, ya había llegado la democracia en Argentina y él ya estaba en el tema del trabajo con Nunca Más. Ese gran libro rojo que podemos encontrar todavía en los libros viejos que existen por ahí. Yo les pongo foticos de algunas entradas de periódicos que fui encontrando en El Tiempo y del Espectador en ese tiempo. Entonces, si se dan cuenta, llega Sábato a Colombia. Entonces, él llega el 18 a Bogotá de febrero, el 19 hace una rueda de prensa en la Biblioteca Nacional y una conferencia en la Academia de la Lengua titulada El novelista y sus fantasmas. Hablando con Santiago Mutis, no sé si saben quién es él, el poeta, el hijo de Álvaro Mutis. Hablando con él, me decía que él estuvo en esa conferencia y que Sábato arrancó la conferencia diciendo que las editoriales eran como bancos, que le prestaban plata que no lo necesitaban. Entonces, eso es como la frasecita joya de ese tiempo en eso. Pero él viene aquí, en 1984. Belisario Betancourt lo invita a Bogotá para darle una de las grandes como homenajes que se le dan a un extranjero en Colombia, la Cruz de Boyacá. Entonces él el 21 recibe la Cruz de Boyacá, que es algo muy importante para nosotros, porque es de los pocos escritores latinoamericanos que he encontrado que se le han dado. Y luego se va para Medellín. Miren, esto es del Tiempo, es una entrevista que le hacen ahí en la Biblioteca Nacional, ahí se ven las fotos. Aquí hay otra referencia de eso, Sábato en Colombia. Miren cómo lo rodean. Y luego llega a Medellín. En Medellín, la Universidad de Antioquia le da el honoris causa. Dicta otro par de conferencias y luego se va a Cali, donde la alcaldía municipal le da las llaves. Entonces, cuando vayan a Cali, sepan que allá estuvo Ernesto Sábato. Bueno, no es el único. Haciendo una revisión, encontré que Camilo José Cela estuvo en Juanchito y Pablo Neruda también.
y Juan Rolfo, y Manuel Puig, y Clarice Lispector, y ahorita que son los que me acuerdo, o sea, acá iba mucha gente, era algo loquísimo. Y después regresa a Bogotá y dicta una conferencia en el León de Grey, allá para los que somos de la Universidad Nacional, de nuestro orgullo. Bueno, ¿qué pasa con eso? Yo encontré toda esa información, pero yo quería encontrar algo más. Entonces hablo con el gobierno argentino, me presento para una beca y logro irme para allá. Y logro llegar a Buenos Aires, después coger un tren y llegar a Santos Lugares en tren y estar en la estación del tren de Santos Lugares y ver dónde le tomaba las fotos. Es súper Sábato, no sé cómo decirlo. Bajarse de esa estación es increíble porque es súper vieja y hermosa. Y llegar a la casa de Santos Lugares donde él vivió. Y esa biblioteca maravillosa, muchos libros se han perdido, pero otros se han salvado. Digamos, encontré una dedicatoria maravillosa que le hizo Carlos Fuentes en la primera edición de Artemio Cruz, a mi querido Sábato, con cariño. O para aquel que me enseñó a hablar otros idiomas, una edición de Paraíso, se lo firma así, de Sama Lima. Cosas maravillosas. Y esa es una foto de la familia. ¿Por qué les muestro una foto de la familia? Porque ahí, en el lado izquierdo para mí, que es el derecho para ustedes, hay una chica jovencísima que está en las manos de la esposa de Ernesto Sábato, que es la nieta de Ernesto Sábato quien lo recibe a uno. Y pude hablar con ella y le dije, venga, yo vengo de Colombia, estoy muy interesado en buscar la Cruz de Boyacá. Quiero saber si existe. ¿Qué pasó con ella? ¿Se la dieron? ¿No se la dieron? ¿Es verdad? ¿Es falso? ¿Qué? Entonces ella me permite meterme un domingo como desde las 7 de la mañana, donde pintaba Ernesto Sábato, porque además Sábato pintaba. Y tenía una bodega de Santos Borges y tenía una cantidad de cajas tiradas en el piso, pero súper bien organizadas, con todos los homenajes que le habían hecho. Boca Juniors le dio un homenaje a Sábato, yo no sabía eso, ahí lo encontré. Pero entre las búsquedas, después de muchas horas, encontré esto. Ahí está la Cruz de Boyacá. Le tomé una foto de ella. Atrás está la colección completa de Sur, donde escribía su abuelo. Completica, está hermosa esa colección. Maravillosa ese lugar. Y cuando estábamos hablando, ella me decía que le encantaba, que era muy feliz. Que había un recuerdo muy grande que tenía el papá, del abuelo. Era que le decía que todos los domingos se reunían a comer. Es como todas las familias, ¿no? Entonces, todos vamos a visitar al abuelo. Entonces llegaba toda la familia gigante, comían, en la Argentina se comía muy tarde, entonces comían tarde, se reunían y después se sentaban al frente del televisor, todos en conjunto, porque los chicos en ese tiempo estaban muy interesados en ver un programa en especial. A las 6 arrancaba, prendían. Sábado tenía la silla principal con su esposa al lado. Y ese programa se llamaba Café con Aroma de Mujer. No me lo van a creer, pero ella me decía que nunca se lo perdió. O sea, Sábato sufrió completamente con las angustias de gaviota por culpa de aquel hombre que no le paraba bolas, hasta que logró su verdad. Bueno, eso fue lo que les vine a contar. Muchísimas gracias. Creo que terminé muy rápido. ¿Qué horas son? Les dije perfecto para que se me... Dejemos dos preguntas que no alcanza el tiempo. Tenía un comentario. Cuéntame. Es que estoy empezando a hacer los garabatos a ver si hacemos un guión para un personaje que está tan desaparecido como el padre Camilo Torres Restrepo. Y es en mi tierra, qué pena, no me presenté. Me llamo Antonio Becerra y quiero ser su gobernador de Boyacá. En Miraflores, Boyacá, asesinaron a una persona que estaba intentando hacer subversión, insurgencia. Camilo siempre lo sí. Hay un texto bellísimo de Neruda, no de Sábato, que lo llamó Colombia Esmeraldina. Yo lo encontré por casualidad
y apenas dice Ciro, no dice Ciro Trujillo Castaño, y entonces creo que está en un libro Para nacer he nacido, creo que se llama así, y es una referencia, y lo sorprendente es que ni la Comisión Nacional de Memoria Histórica ni nadie reivindica a un hombre que está desaparecido hoy, lo mismo que pasó con el padre Camilo Torres, que al día de hoy por ahí hay una exposición de cadáveres indisciplinados. Dice que si él descansa en paz es porque nadie sabe. Pues el general de la primera brigada también le dio por ocultar, y era como el segundo al mando cuando Marulanda era jovencito, ambos eran jovencitos en el año 68. O sea, este año está por cumplirse 50 años de haberse desaparecido ese señor en una acción de guerra, lo cual es un crimen de guerra, desaparecer el cadáver. Pero es bellísimo el texto que lo quiero recomendar, de Pablo Neruda en el 68, que se llama Colombia Esmeraldina. Bueno, les voy a contar que Pablo Neruda, esto es otra conferencia, ¿sí? Hacen cara de asombrados cuando se las cuentan. Vino 3 veces. Entre la segunda y la tercera tuvo un gran problema, es que escribió, él era muy amigo de Eduardo Carranza, del poeta llanero. Carranza era de derecha, pero de derecha. El man seguía las camisas negras, los franquistas. Y Neruda pues era el más izquierda de la izquierda, pero eran súper amigos y se querían mucho. Y es algo muy interesante. Pero Neruda saca un texto en contra de Laureano Gómez, y aquí no se puede hablar mal de Laureano Gómez, y Laureano Gómez después es presidente, y le quitan la visa. Entonces es un problema durísimo porque Neruda pasa muchos años sin venir. Pero en ese tiempo él escribe uno de sus grandes libros, El Canto General. Y en Canto General hay un poema específico al 9 de abril del 48, en que describe cómo los cuerpos de los muertos bajan por el río Magdalena. Él amaba mucho a Colombia también. Y él en una de sus casas tenía en una esquinita las imágenes, tenía eso antes disecaban las mariposas de Musso, y él escribió un poema sobre las mariposas de Musso. Él opinó muchísimo sobre Colombia y sobre su política, pero eso se nos contaría en otra ocasión. El texto que más me encanta de él es Antes del fin, no lo relacionaste, pero bueno. No, pero ese sí. Para jóvenes. Claro. Sí, Antes del fin me gusta mucho porque Antes del fin es como una biografía de los últimos años. Ay, se me olvidó contarles algo antes de la pregunta. Un amigo mío que se llama Álvaro Castillo acabó de escribir un libro que se llama Librero. Él fue a visitar a Sábato en Santos Lugares también, pero cuando estaba vivo. Y le dijo, yo soy de Colombia, y él le dijo, donde las montañas allá son mágicas. Eso también lo decía Neruda. De casualidad, ¿conoce el título de la conferencia que dictó Sábato en el Monterrey de la Universidad Nacional? El escritor y sus fantasmas. Fue sobre... Sí, el escritor y sus fantasmas. Porque es basado en el libro que él va a sacar más adelante, que es uno de los libros que yo le aconsejo a la gente para que, si usted quiere aprender a escribir, hay libros que lo tocan a uno en el corazón y que le explican algunas cosas, y ese es uno de ellos. Cuéntame. ¿Solo era eso? Sí, sobre eso. No, claro, él vino por ese tema porque es un libro azul divino, maravilloso, que lo reeditó ahorita Six Barral, entonces es algo maravilloso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Cómo es que se llama el libro? El escritor y sus fantasmas. ¿Perdón? ¿Escritor? El escritor y sus fantasmas. Bueno, muchísimas gracias. Una cosita, ahí están mis libros también, el de la relación de Borges y Colombia, y está un libro muy bonito que se llama Viaje al corazón de Cortázar, que es un libro ilustrado sobre la relación de Cortázar con sus amigos escritores como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y muchos más. Sí, es ilustrado, es muy bonito. Mira lo que hay, está aquí.